Las llamas del atardecer pintaban la campiña inglesa de tonos dorados y púrpuras, pero en el interior de la mansión Montfort solo reinaba la sombra. Isabel, de pie ante la ventana agrietada del salón principal, apretaba los puños hasta que los nudillos se le volvían blancos. Su respiración era un vaivén tenso. Su corazón galopaba bajo el corsé heredado de mejores tiempos. Detrás de ella, el eco de las pisadas de su padre rompía el silencio como un lamento. No podemos quedarnos, Isabel. La voz de su padre, Lord Edward Montfort, era un susurro deshecho por la vergüenza. No esta vez. Isabel se volvió, las lágrimas luchando por no caer. Afuera, en el camino de grava, un carruaje negro aguardaba, símbolo de la inminente desgracia. Todo era tan irreal. Su niñez, los bailes en la galería, las risas bajo los viejos robles, pronto pertenecerían a otro. El sonido de la puerta al abrirse retumbó en el vestíbulo. Entró Lord Henry Ashford, su porte impecable aunque nuevo en el arte de la nobleza. Los ojos de Henry se deslizaron por la estancia, evaluando techos, tapices y recuerdos ajenos con la frialdad de un mercader. Isabel sintió que el pecho se le encogía. Señor Montfort, el plazo ha expirado. Exijo la entrega inmediata de la propiedad, dijo Henry, su voz tan firme como el acero. No puede esperar siquiera a que mi esposa se recupere. Está enferma, necesitamos tiempo, suplicó el padre de Isabel, la dignidad desmoronándose en cada palabra. Henry no se inmutó. Su mirada se cruzó con la de Isabel, y en ese instante ella vio algo más que arrogancia. Vio el dolor de alguien que nunca había tenido un hogar propio, y que ahora reclamaba el suyo a cualquier precio. He sido paciente. Pero las deudas no esperan, replicó él sin apartar los ojos de Isabel. No es nada personal. Isabel dio un paso al frente, el orgullo ardiendo en su pecho. Usted no entiende lo que significa esta casa. Ha comprado paredes y muebles, pero nunca tendrá su historia, dijo, la voz temblando pero firme. No tiene derecho a expulsarnos de nuestro hogar. Henry la observó, y por un segundo vaciló. Pero el momento pasó como un suspiro. Su hogar, señorita Montfort, ahora es mío. Les doy hasta el anochecer para marcharse. El padre de Isabel se desplomó en un sillón, derrotado. Un grito ahogado se escapó del piso superior. La madre de Isabel, débil y febril, llamaba a su hija. Isabel corrió escaleras arriba, el corazón hecho trizas, mientras Henry giraba sobre sus talones, ocultando la batalla en su propio semblante. La tarde se desangraba en el horizonte cuando la familia Montfort abandonó la casa. Isabel, con la cabeza alta y los ojos secos, sostenía a su madre envuelta en una manta raída. El pueblo los miraba desde lejos, con susurros que se deslizaban entre las tapias, arruinados, expulsados. En la verja, Isabel se detuvo y miró atrás. Los cristales de las ventanas reflejaban su silueta, diminuta frente a la mansión, pero en su interior brotó una promesa feroz. Algún día volveré. Esta casa será nuestra otra vez, lo juro, murmuró, apenas audible para el viento. Detrás de ella, su padre caminaba como una sombra, la desesperación marcando cada paso. Su madre, con la piel perlada de fiebre, se aferraba al brazo de Isabel. La reputación de los Montfort se desmoronaba, arrastrada por el lodo de las habladurías. Y mientras la noche caía, Henry observaba desde una ventana la silueta de Isabel grabándose en su memoria. Algo en su pecho se removió, pero él, por ahora, no permitió que aflorara. El destino de los Montfort y la voluntad de Isabel quedaban suspendidos en el aire, como una tormenta que promete volver más fuerte. ¿Hasta dónde sería capaz de llegar Isabel por recuperar lo que le arrebataron? La niebla de Londres era densa y persistente, una sábana gris que lo envolvía todo y que parecía colarse incluso en los corazones de los recién llegados. Isabel Montfort descendió del carruaje junto a sus padres en una callejuela del barrio de Bloomsbury.
lejos del verdor y la dignidad de la campiña que habían dejado atrás. Su padre cargaba con un baúl raído, la espalda encorvada por el peso invisible de la ruina. Su madre, aún enferma, tosía discretamente bajo un chal prestado. Pero Isabel, con la barbilla en alto, se aferraba a la determinación como si fuera su último abrigo. Este será nuestro hogar, por ahora, anunció, aunque la palabra hogar sonó extraña en aquel piso modesto, donde las paredes temblaban al paso de los carruajes y el olor a carbón era permanente. Las semanas siguientes fueron una lucha constante. Lord Montfort apenas salía de la habitación, vencido por la humillación y el desaliento. La madre de Isabel, delicada y febril, se consumía en silencio. Era Isabel quien recorría las calles adoquinadas de Londres en busca de empleo, su vestido gastado, pero su porte tan digno que más de un transeúnte se volvía a mirarla. Al cabo de unos días, tras una larga espera en un vestíbulo adornado con retratos de antepasados ajenos, la institutriz de la familia Wycliffe la recibió con una mirada severa. ¿Ha enseñado antes, señorita Montfort? He educado a mi hermano menor y soy fluida en francés y latín. Conozco la literatura inglesa y la historia antigua, respondió Isabel con voz serena. La mujer asintió, escudriñándola. Finalmente, la aceptaron. Así comenzó la nueva vida de Isabel, de casa en casa, enseñando a los hijos de la nobleza y la alta burguesía. Pronto, las madres hablaban de la joven institutriz con admiración. Inteligente, respetuosa, de modales exquisitos. Pero Isabel no era simplemente una empleada. Su mirada se posaba en los libros prohibidos, escuchaba sin querer las conversaciones en los salones y aprendía, día tras día, los códigos no escritos de la aristocracia londinense. Una tarde, mientras dirigía una lección de piano en la mansión de los Hargreaves, una figura majestuosa entró al salón, la duquesa viuda de Devonshire. Era una mujer de cabellos plateados, mirada aguda y una autoridad que llenaba la estancia sin esfuerzo. ¿Es usted la señorita Montfort?, preguntó la duquesa, su voz cargada de una curiosidad sincera. Sí, su excelencia, contestó Isabel, inclinando la cabeza. La duquesa la observó durante un largo instante, evaluando no solo su inteligencia, sino la dignidad silenciosa con la que Isabel soportaba su nueva posición. Dicen que es usted una joven brillante. Me gustaría que viniese a Devonshire House. Mi nieta necesita una institutriz y, sobre todo, un ejemplo de fortaleza, declaró la duquesa. Isabel sintió una oleada de gratitud y alivio, aunque en su interior el anhelo de recuperar su antiguo hogar seguía vivo, inextinguible. Será un honor servirla, Su Excelencia, dijo, con una voz firme que escondía la emoción. Bajo el ala protectora de la duquesa, Isabel accedió a un mundo diferente. La biblioteca de Devonshire House se convirtió en su refugio. Allí, entre volúmenes encuadernados en cuero, encontró consuelo y también nuevas aspiraciones. La duquesa la invitaba a sus tertulias, la presentaba ante damas influyentes, y pronto las puertas de la sociedad se entreabrían, aunque siempre con el recordatorio tácito de su caída. A pesar de la amabilidad de la duquesa, Isabel sentía la distancia insalvable entre las jóvenes de linaje intacto y ella, la hija de un noble venido a menos. Las miradas, las sonrisas corteses, los susurros al pasar, todo era un recordatorio de su condición. Pero Isabel jamás permitía que la vieran flaquear. Mientras tanto, lejos de Londres, la mansión Montfort se transformaba. Henry Ashford recorría los pasillos vacíos, dictando órdenes a los obreros que desmontaban tapices antiguos y reemplazaban los suelos carcomidos. Los lugareños observaban desde la distancia, murmurando en voz baja cada vez que pasaba el carruaje de Henry. Habían visto a la familia Montfort partir en desgracia,
y para muchos, la mansión no era más que un símbolo de la injusticia cometida. ¿Cree usted que podrá comprar nuestro respeto, Lord Ashford?, preguntó un día el viejo jardinero, deteniéndose frente a Henry. Henry lo miró, sintiendo el peso de aquellas palabras. No busco respeto, solo quiero que esta casa sea digna de su historia, respondió, aunque su voz traicionaba cierta inseguridad. Los días en la mansión eran largos y solitarios. Los ecos de risas infantiles y bailes parecían haberse marchado con los Montfort. Henry pasaba noches enteras en el despacho, revisando planos y cuentas, pero nada lograba silenciar el vacío que le rodeaba. Cuando intentaba integrarse en la alta sociedad local, el recibimiento era gélido. Los antiguos amigos de los Montfort lo miraban con desdén. Las damas lo ignoraban en las recepciones y los caballeros apenas le dirigían la palabra. ¿De verdad espera que lo inviten al club, Ashford?, se burló un joven noble una tarde. Aquí no basta con tener dinero. Henry apretó los dientes, conteniendo el orgullo herido. Había creído que el éxito y la fortuna le abrirían todas las puertas, pero la realidad era muy distinta. Sin embargo, no se permitió mostrar debilidad. Caminaba erguido, supervisaba las obras con precisión e insistía en invitar a la comunidad local a cenas y eventos. Aún así, las sillas quedaban vacías y las cartas de rechazo se amontonaban sobre su escritorio. Las noches eran las peores. Henry se sentaba junto al ventanal del despacho, mirando la luna que se reflejaba en los jardines descuidados. Se preguntaba, no sin amargura, si alguna vez sería aceptado, si algún día Montfort sería verdaderamente suyo. Recordaba la mirada desafiante de Isabel, la tarde en que la expulsó. Había en ella una fuerza que le resultaba a la vez incómoda y fascinante. En Londres, Isabel recibía noticias esporádicas de la campiña a través de cartas de antiguos criados, la mansión en obras, los cambios en los jardines, la frialdad de los nuevos dueños. A veces, en noches silenciosas, se asomaba a la ventana y pensaba en su promesa, en lo que estaría dispuesta a sacrificar por recuperar su hogar. Una tarde, la duquesa la llamó a su salón privado. «Señorita Montfort, he escuchado rumores sobre su antiguo hogar», dijo la duquesa con una mirada que traspasaba cualquier máscara. «¿Sigue pensando en él?» «Cada día, Su Excelencia», admitió Isabel, sin vergüenza. «Pero primero debo cuidar de mi familia». La duquesa asintió, complacida por su sinceridad. «La vida le reserva caminos insospechados, Isabel. No renuncie a su dignidad ni a sus sueños». Las palabras de la duquesa resonaron en Isabel mucho después de que la conversación terminó. Sabía que el destino de su familia y el suyo propio aún pendían de un hilo. Pero también sentía que, por primera vez en mucho tiempo, la vida le ofrecía una oportunidad. En la campiña, Henry paseaba por los jardines renovados al anochecer, solo, sin más compañía que el susurro del viento y la certeza de que, por mucho que transformara la mansión, aún era un extraño entre aquellas paredes. En Londres, Isabel cerraba los ojos y se juraba, una vez más, que la historia de los Montfort no terminaría así. Porque a veces, los caminos de la redención y la venganza se cruzan en los lugares menos esperados. Y en la distancia, el destino preparaba un encuentro capaz de cambiarlo todo. La primavera londinense traía consigo la promesa de un nuevo comienzo, aunque Isabel Montfort ya no era la muchacha ingenua de la campiña. Bajo la tutela de la duquesa viuda de Devonshire, su vida se había transformado en un torbellino de aprendizajes y desafíos. Cada mañana, la duquesa la invitaba a su despacho privado, donde el sol se filtraba entre cortinas de encaje y los relojes marcaban el tiempo con el compás de una nueva ambición. «Isabel, ¿sabe usted leer un balance contable?», preguntó la duquesa, colocando unos papeles sobre la mesa de caoba. «No, Su Excelencia, pero aprendo rápido», respondió ella, sin vacilar. La duquesa sonrió, satisfecha. Durante semanas, Isabel sumó y restó cifras. Comparó gastos y estudió inversiones junto a la anciana,
que le confiaba secretos que jamás habría compartido con una hija propia. A través de esos números, Isabel descubría los engranajes ocultos que movían el mundo de la aristocracia. Herencias, deudas, alianzas y traiciones. Por las tardes, acompañaba a Lady Eleanor, la nieta de la duquesa, a los salones de moda y a las veladas musicales de la temporada. Isabel, siempre a medio paso detrás, era discreta pero observadora. Aprendía el lenguaje de los abanicos, las miradas furtivas, las alianzas selladas con un apretón de manos o una frase apenas susurrada. En una de aquellas noches, mientras los candelabros bañaban la sala en un resplandor dorado, Lady Eleanor se inclinó hacia ella. «Isabel, ¿crees que me veré ridícula si acepto bailar con el vizconde de Rutland? Solo será ridículo si no disfrutas el momento», respondió Isabel, sonriendo con calidez. Lady Eleanor rió, liberada por la franqueza de su amiga. Entre las dos nació una complicidad sincera, tan extraña como preciosa, en los círculos donde la verdad era un lujo escaso. La posición de Isabel crecía en el hogar de los Devonshire. Pronto, las damas de la alta sociedad empezaron a buscar su consejo, intrigadas por la mezcla de sabiduría y humildad que la caracterizaba. Pero ese ascenso también trajo consigo miradas recelosas y comentarios velados. «¿No es esa la hija del arruinado Montfort?», susurraban algunas. «Dicen que la mansión familiar fue vendida a un advenedizo». Los rumores se esparcían como pólvora, siempre presentes, siempre venenosos. Isabel los escuchaba en los pasillos, en las esquinas de los salones, en las cartas que llegaban a la duquesa. A pesar de todo, se mantenía erguida, decidida a no ceder ante la maledicencia. Una tarde, mientras revisaba cuentas con la duquesa, ésta la miró por encima de sus lentes. «No debe permitir que las habladurías dicten su destino, Isabel. El escándalo es pasajero, el carácter eterno. Agradezco su confianza, su excelencia, pero a veces temo que nada será suficiente para limpiar el nombre de mi familia», admitió Isabel, con un nudo en la garganta. La duquesa apoyó una mano sobre la suya, cálida y firme. «El tiempo y la integridad obran milagros, y usted está labrando su propio camino». Mientras Isabel tejía su futuro en Londres, Henry Ashford vivía una realidad muy distinta en la campiña. Rodeado de paredes recién pintadas y muebles traídos de la ciudad, la mansión Montfort se había transformado, pero su corazón no encontraba reposo. Las cenas, aunque opulentas, eran silenciosas. Los bailes que organizaba apenas reunían a un puñado de invitados, y las cartas de aceptación a los clubes más selectos seguían sin llegar. Una noche, Henry contempló su reflejo en el ventanal del despacho. La silueta era la de un caballero, pero la expresión de sus ojos hablaba de soledad. «¿De qué sirve todo esto si sigo siendo un extraño?», murmuró, apretando el vaso entre los dedos. El ama de llaves, al entrar, lo sorprendió en su desaliento. «Milord, los obreros preguntan si desea mantener la fuente del jardín», anunció, sin atreverse a mirarlo a los ojos. «¿Qué diría la familia Montfort?», preguntó Henry, más para sí que para ella. «Siempre decían que el agua era el alma de la casa», susurró la mujer, y se retiró en silencio. Henry apoyó la frente en el cristal, recordando la pasión y la honestidad con que Isabel le había enfrentado la última vez. Sus palabras seguían resonando en los pasillos. «No tiene derecho a expulsarnos de nuestro hogar». Había creído que con dinero y reformas podría borrar el pasado, pero ahora comprendía que la verdadera grandeza no se compraba ni se imponía. En Londres, los ecos del escándalo se intensificaban. En un té de la tarde, una joven dama se atrevió a preguntar en voz alta: «Señorita Montfort, ¿cómo es que su familia perdió la mansión? ¿Fue cierto que hubo irregularidades?» Isabel sintió el calor subirle al rostro. Lady Eleanor intervino de inmediato. «Isabel es mucho más que una historia de ruina, señorita Halford. Le agradecería que no se dejara llevar por chismes». La tensión se disipó
pero la herida permaneció. Esa noche, Isabel se encontró a solas con la duquesa. ¿Es posible empezar de nuevo, Su Excelencia?, preguntó, la voz cargada de vulnerabilidad. No solo es posible, Isabel, es necesario. Y usted ya lo está haciendo, respondió la duquesa, con una ternura rara vez visible en su semblante. En la mansión Montfort, Henry recorrió la galería de retratos. Se detuvo ante el de Lord Edward Montfort, el padre de Isabel. El peso de la historia ajena lo aplastaba. «Realmente creí que podía borrar todo esto», susurró. Afuera, los criados del pueblo seguían negándose a servir en la mansión, y los comerciantes preferían no tratar con él. Incluso su propia familia, llegada de Londres para visitarlo, lo miraba con una mezcla de lástima y desaprobación. «Henry, esto no es vida», le dijo su hermana una mañana. «Puedes tenerlo todo, pero jamás tendrás lo que ellos tenían aquí». Henry no respondió. En su mente, la imagen de Isabel se volvía cada vez más nítida, como una llama en la penumbra. Extrañaba su franqueza, su capacidad de mirar más allá de las apariencias. Y por primera vez, comenzó a preguntarse si su empeño en poseer la mansión no era sino un vano intento de llenar un vacío mucho más profundo. Isabel, por su parte, continuó creciendo bajo el ala de la duquesa. Aprendió a invertir, a administrar bienes y a negociar con banqueros y abogados. Cada lección era un paso más hacia la independencia, aunque el precio fuera convivir con la sospecha y el desprecio de quienes nunca olvidarían su caída. Pero también florecía una red de alianzas silenciosas. Algunas damas, admiradas por su integridad, empezaron a buscar su consejo. Incluso Lady Eleanor, siempre rodeada de pretendientes, confesaba sus dudas y anhelos solo a Isabel. La temporada avanzaba y con ella los rumores. El pasado de los Montfort era tema de conversación obligada en los salones más elegantes. Isabel sentía el peso de cada mirada, pero ya no se encogía ante la adversidad. Había aprendido que la reputación podía ser frágil, pero la dignidad era invulnerable si se defendía con convicción. Mientras la ciudad vibraba entre bailes y escándalos, y la campiña languidecía en la soledad de una mansión que no terminaba de pertenecerle a nadie, una pregunta flotaba en el aire, sin respuesta aún. ¿Podrán Isabel y Henry liberarse del pasado que los une y los separa? El destino, implacable y caprichoso, parecía estar preparando el escenario para un encuentro inevitable. Una niebla fría se cernía sobre Londres cuando Isabel Montfort cruzó la puerta de la modesta vivienda en la que vivía con su familia. Era el anochecer, y como tantas veces en los últimos meses, el aire en el interior estaba cargado de preocupación. Su madre yacía en el pequeño salón, envuelta en mantas, la piel traslúcida, la respiración convertida en un suspiro apenas audible. Lord Montfort, siempre silencioso desde la caída en desgracia, había envejecido una década en un solo año. Isabel se arrodilló junto a su madre y le acarició la frente. «Hoy mejor, madre», susurró. La mujer le devolvió una débil sonrisa, pero los ojos de Isabel captaron el deterioro implacable. La tos, antes esporádica, se había convertido en un lamento constante, y las medicinas, caras y escasas, apenas lograban mitigar el sufrimiento. Esa noche, Isabel se sentó a solas junto a la ventana, mirando la ciudad dormida. Su corazón latía con una mezcla de miedo y determinación. No podía resignarse a ver a su madre apagarse, ni a aceptar que el destino de los Montfort estuviera sellado por la ruina. La protección de la duquesa y su empleo como institutriz eran un consuelo, pero no bastaban. Necesitaban más, mucho más. A la mañana siguiente, una carta con el sello de un banco llegó a la puerta. Isabel la abrió con manos temblorosas y leyó la oferta de un comerciante acaudalado, el señor Wilcox, para reunirse con ella. Aceptó la invitación, aunque en su interior intuía el verdadero motivo. El encuentro tuvo lugar en el salón de té de una elegante confitería.
El señor Wilcox, de porte afable y aspecto próspero, la recibió con una cortesía impecable. Tras unos minutos de conversación trivial, expuso su propuesta sin rodeos. Señorita Montfort, he seguido su historia con interés y admiro su fortaleza. Permítame ser franco. Le ofrezco matrimonio. Podría asegurarle a usted y a su familia una vida cómoda y digna, lejos de la penuria. Isabel sintió la presión del momento. Imaginó a su madre recibiendo mejores cuidados, a su padre recobrando la esperanza. Pero algo en su interior se rebeló. Recordó las lecciones de la duquesa, su propio juramento de no depender jamás de la piedad o el interés ajenos. Señor Wilcox, agradezco su generosidad, pero no puedo aceptar. Mi vida, aunque difícil, me pertenece. No deseo ser rescatada, sino encontrar mi propio camino. El comerciante la miró con asombro y un dejo de respeto. Es usted extraordinaria, señorita Montfort. Ojalá hubiera más mujeres como usted. Isabel se marchó del salón con la cabeza alta. Sabía que su decisión la condenaba a noches de desvelo y sacrificio, pero también la llenaba de una libertad nueva, casi feroz. Mientras tanto, en la campiña, Henry Ashford dedicaba largas horas a la administración de la mansión Montfort. Las reformas, ya casi terminadas, no lograban llenar el vacío de los pasillos ni el silencio de los jardines. A pesar de los lujos, el rechazo de la sociedad y la hostilidad de los lugareños seguían pesando sobre sus hombros. Una tarde, mientras leía el correo en su despacho, encontró una carta dirigida a un amigo de Londres. La misiva mencionaba a Isabel y las dificultades que atravesaba su familia. Henry sintió una punzada de remordimiento. Recordó la dignidad de Isabel al ser expulsada, el brillo desafiante de sus ojos y la promesa susurrada en la verja de la mansión. Había sido realmente necesario arrebatarles todo. No podría haberles tendido una mano, en vez de arrebatarles el último vestigio de dignidad. Esa noche, mientras cenaba solo, Henry se preguntó si el precio de la victoria no había sido demasiado alto. El eco de su soledad era un castigo silencioso, amplificado por el recuerdo de Isabel. La temporada social de Londres alcanzaba su cenit cuando llegó la invitación a un baile en la residencia de los Devonshire. El evento prometía ser el acontecimiento del año, y todos los nombres ilustres de la ciudad desfilarían bajo los candelabros de cristal. Isabel, en calidad de acompañante y confidente de la duquesa, ayudó en los preparativos y asistió a Lady Eleanor en la selección del vestido. La noche del baile, los jardines estaban iluminados con faroles de papel y la música flotaba en el aire como una promesa. Isabel, con un vestido sencillo pero elegante, se movía entre los invitados, alternando la discreción con una presencia que no pasaba desapercibida. Los murmullos crecían a su paso. La hija de los Montfort, tan digna, tan distinta. Cerca de la medianoche, un rumor recorrió el salón. Henry Ashford había llegado. Su presencia causó un revuelo inmediato. Los hombres lo miraban con recelo, las mujeres con curiosidad, y los criados murmuraban a espaldas de los nobles. Nadie esperaba verlo en Londres, y mucho menos en casa de la duquesa, protectora de Isabel. Henry se abrió paso entre los asistentes, el porte impecable, pero la mirada cargada de una tensión apenas disimulada. Buscó a Isabel, aunque no se permitió admitirlo. Pronto la vio, de pie junto a Lady Eleanor, la luz de los candelabros jugando en su cabello oscuro. El corazón le dio un vuelco. Isabel lo vio acercarse y sintió como el aire se volvía más denso. No había olvidado su humillación ni su promesa, pero el hombre que avanzaba hacia ella parecía distinto, menos arrogante, más humano. Señorita Montfort, saludó Henry, inclinando la cabeza. Es un honor encontrarla aquí. El honor es suyo, Lord Ashford, respondió Isabel, la voz suave pero firme. El silencio que siguió fue denso, cargado de todo lo que no se decían. Los asistentes se detenían a su alrededor, fingiendo indiferencia mientras escuchaban cada palabra. Espero que su familia se encuentre bien, aventuró Henry buscando sus ojos. Hacemos lo posible, como siempre, replicó ella. A veces, la dignidad es el único abrigo que nos queda.
Henry tragó saliva, visiblemente afectado. Sé que mi proceder fue duro. Tal vez no supe distinguir el precio de una casa del valor de quienes la habitaban. Isabel sostuvo su mirada, los ojos brillando con emoción contenida. El verdadero valor, Lord Ashford, no está en lo que se posee, sino en lo que se respeta. La tensión era palpable. Lady Eleanor, atenta, intervino para romper el hechizo. Isabel, ¿me acompañas a saludar a la señora Ellington? Por supuesto, milady, contestó Isabel, pero antes de irse, se volvió hacia Henry. Espero que algún día comprenda lo que perdió, no solo lo que ganó. El intercambio no pasó desapercibido. Al instante, los susurros se multiplicaron como llamas. Han visto cómo se han mirado. ¿Será cierto lo de la propuesta rechazada? Dicen que Lord Ashford se arrepiente. Más tarde, en la terraza, Henry se apoyó en la baranda, el rostro bañado por la luz de la luna. Lady Eleanor se le acercó con cautela. Usted no es el hombre que la gente describe, Lord Ashford. No, pero temo que sí soy el hombre que susurran en los salones, respondió él con amarga ironía. A veces, para cambiar el juicio de los demás, primero hay que perdonarse uno mismo, dijo Lady Eleanor antes de retirarse. En el interior, Isabel se refugió en una pequeña sala, lejos del bullicio. Sus pensamientos giraban en torno a su madre, a la seguridad de su familia, pero también al breve destello de vulnerabilidad en los ojos de Henry. ¿Era posible que él sintiera remordimientos? ¿Podía el pasado ser redimido? La noche terminó con un aire de escándalo flotando sobre la residencia Devonshire. Los chismes y las críticas se esparcieron por la ciudad, envolviendo a Isabel y a Henry en una red de rumores que amenazaban con destruir lo poco que cada uno había logrado reconstruir. Isabel volvió a casa antes del amanecer, la mente atrapada entre la angustia y la esperanza. Sabía que la sociedad la juzgaría, que los sacrificios no terminaban y que su camino sería aún más arduo. Pero también presentía que algo había cambiado. Una puerta se había entreabierto, y tras ella, la posibilidad de una verdad más profunda. Henry, solo en su carruaje, miró la ciudad desvanecerse tras las ventanas empañadas. Por primera vez, el arrepentimiento era más fuerte que el orgullo. Y en algún rincón de la noche, ambos comprendieron que el destino aún les tenía reservadas pruebas y revelaciones capaces de cambiarlo todo. Lo que ninguno de los dos sabía era que a la vuelta de la esquina, un giro inesperado pondría a prueba la fuerza de sus corazones y el valor de sus promesas. El verano londinense llegó envuelto en un aire denso y expectante, como si la ciudad misma presintiera la proximidad de un escándalo. Isabel Montfort, desde su lugar discreto en la biblioteca de Devonshire House, sentía el pulso acelerado de la vida social, pero también una sombra creciente en el corazón del hogar. Lady Eleanor, antaño llena de risa y vitalidad, se había enfermado de manera repentina. Las visitas del médico se hicieron cada vez más frecuentes, y la duquesa, consumida por la preocupación, pasaba largas noches al pie de la cama de su nieta. Isabel velaba junto a ellas, sosteniendo la mano de Lady Eleanor en silencio, ofreciéndole compañía y consuelo cuando las palabras no bastaban. Fueron días de susurros apagados, de cartas que llegaban con pésames anticipados y de rezos silenciosos en los pasillos. Una noche, la enfermedad se impuso, y Lady Eleanor exhaló su último suspiro, dejando la casa sumida en un duelo profundo. La noticia de su muerte corrió por Londres como un reguero de pólvora. La alta sociedad se volcó en condolencias, pero bajo la superficie vibraba una curiosidad morbosa. ¿Qué sería ahora de la fortuna y el título de la duquesa? ¿Quién ocuparía el lugar de la joven fallecida? Isabel, devastada por la pérdida de su amiga, se mantuvo firme al lado de la duquesa. Fue entonces cuando la anciana, demacrada, pero con los ojos encendidos de determinación, la llamó a su despacho. Isabel, siéntese, dijo la duquesa, señalando la silla frente a su escritorio. No tengo más familia. Eleanor era mi luz, y usted ha sido mi sostén.
Su lealtad no ha pasado desapercibida. Isabel intentó protestar, pero la duquesa alzó una mano para silenciarla. He tomado una decisión. No quiero que mi legado caiga en manos de parientes lejanos que solo desean mi fortuna. Usted, Isabel, es la hija que nunca tuve. Un estremecimiento recorrió a Isabel. Comprendía el peso de aquellas palabras. No soy digna de tanto, Su Excelencia, susurró. La duquesa le ofreció una sonrisa cargada de ternura y autoridad. Usted ha demostrado ser más digna que muchos, con títulos y linajes antiguos. A partir de ahora, será mi heredera legítima. Nadie podrá arrebatarle lo que ha ganado con sacrificio y rectitud. El testamento se modificó en presencia de abogados y testigos. Cuando la noticia llegó a los salones y clubes de Londres, el escándalo fue inmediato. Las invitaciones para Isabel, que hasta entonces se habían multiplicado, se convirtieron en cuchicheos y miradas envenenadas. Una Montfort, heredera de los Devonshire. ¿Quién se cree que es? Todo por la simpatía de la duquesa. Se repetía una y otra vez, pero la duquesa no retrocedió. En el funeral de Lady Eleanor, tomó a Isabel del brazo y la presentó ante la sociedad como su sucesora. En ese instante las tornas cambiaron. El respeto y el recelo se entremezclaron en cada saludo, en cada reverencia forzada. Esa noche Isabel se encerró en la habitación que había sido de Lady Eleanor. Repasó cada momento vivido junto a su amiga, cada enseñanza de la duquesa, cada humillación soportada desde la caída de su familia. Ahora era libre y poderosa, pero la soledad pesaba como nunca. Sin embargo, en medio del dolor, emergió una certeza férrea. Había llegado el momento de cumplir la promesa que se había hecho años atrás. Sentada ante el escritorio, Isabel empezó a trazar planes para recuperar la mansión Montfort. Analizó los estados financieros, las posibilidades legales y las influencias que ahora podía ejercer. Por primera vez, el futuro le pertenecía. Mientras tanto, la noticia del inesperado ascenso de Isabel llegó hasta la campiña, donde Henry Ashford leía el periódico en su despacho recién renovado. Al ver el nombre de Isabel junto al de la duquesa, sintió primero incredulidad, después una punzada de traición. ¿Cómo era posible que la mujer, a la que había despojado de su hogar, ahora ostentara uno de los títulos más codiciados de Inglaterra? El ama de llaves irrumpió con el correo, pero Henry no la escuchó. El periódico temblaba entre sus manos. «Milord», preguntó la mujer, inquieta. «Déjeme solo», ordenó Henry, la voz ronca. Se sentó ante la ventana, los recuerdos arremolinándose. Pensó en la Isabel de mirada altiva, la joven que había enfrentado la adversidad con un coraje que él jamás había poseído. Ahora, ella era poderosa, admirada y temida, y él, solo y confundido, rodeado de riquezas pero incapaz de llenar el vacío que lo acompañaba desde el día en que la expulsó. El escándalo crecía. En los clubes, los caballeros discutían acaloradamente. ¿Aceptará la sociedad semejante despropósito?, preguntó uno indignado. No olviden que la señorita Montfort ha demostrado una entereza inusual. Quizá nos convenga tenerla de nuestro lado, opinó otro. Las damas especulaban sobre la verdadera naturaleza de la relación entre Isabel y la duquesa. Se tejían teorías y se alimentaban antiguas rivalidades. Pero Isabel, ajena a la marea de rumores, no se dejó amedrentar. En una tarde de lluvia, recibió la visita del abogado de la familia. Él la encontró absorta, estudiando planos y escrituras. «Señora, su posición es ahora indiscutible. Puede reclamar casi cualquier propiedad, incluso la mansión Montfort». «No lo haré por capricho», respondió Isabel. «Pero hay promesas que deben cumplirse y heridas que solo la justicia puede cerrar». El abogado asintió, impresionado por su templanza. En la soledad de la mansión Montfort, Henry se debatía entre la amargura y el deseo.
Su orgullo herido chocaba con el recuerdo de la pasión latente en cada uno de sus encuentros con Isabel. No podía evitar preguntarse si ella buscaría venganza, o si aún quedaba un resquicio de compasión entre ambos. Días después, una invitación llegó a la mansión, una recepción en honor a la nueva heredera de Devonshire. Henry la sostuvo entre sus dedos, dudando si debía acudir. La enfrentaría como adversario o buscaría en ella el perdón que tanto anhelaba. Mientras Londres observaba cada movimiento de Isabel con una mezcla de admiración y recelo, ella, por primera vez, caminó entre los grandes de la sociedad con paso firme y la cabeza alta. Sabía que su ascenso era una afrenta para muchos, pero también comprendía que su historia apenas comenzaba. Porque cuando el poder y la pasión se entrelazan, ningún destino está escrito. Y en el horizonte, una encrucijada aguardaba, donde el pasado y el futuro de Isabel y Henry colisionarían de formas que nadie podría prever. La campiña inglesa amaneció envuelta en una niebla suave y temblorosa, como si presintiera que aquel día traería consigo la ruptura de viejos silencios. El rumor corrió por el pueblo antes del mediodía, colándose por las rendijas de las casas y entre los setos de los jardines. La nueva duquesa de Devonshire llegaba, y no era otra que Isabel Montfort, la hija del noble arruinado, la muchacha expulsada en la vergüenza años atrás. Los aldeanos salieron a las puertas, algunos con rostros llenos de asombro, otros con una chispa de resentimiento o esperanza. Nadie podía ignorar la caravana de carruajes oscuros que avanzaba por la avenida principal, escoltada por lacayos de librea y caballos relucientes. Isabel, sentada erguida en el interior del coche principal, observaba el paisaje conocido con una mezcla de nostalgia y desafío. Su porte era el de una reina, pero su mirada aún conservaba el brillo herido de la muchacha que partió, jurando recuperar lo perdido. El carruaje se detuvo ante la vieja iglesia del pueblo, donde un grupo de mujeres la aguardaba con ramos de flores y reverencias dubitativas. Isabel descendió con una elegancia serena, saludando a todos con una sonrisa contenida. Muchos la recibieron con admiración, otros con una cautela envuelta en envidia. «Bienvenida de regreso, su gracia», musitó la señora Evers, la matrona del pueblo, con un temblor en la voz. «Gracias, señora Evers». «Es un honor volver a casa», respondió Isabel, y su voz, firme pero cálida, recorrió la plaza como un bálsamo y una advertencia. Mientras Isabel avanzaba por el pueblo, las miradas se cruzaban en un juego de lealtades y sospechas. Algunos recordaban la generosidad de los Montfort, otros no podían olvidar la humillación sufrida por la familia, pero la mayoría, sencillamente, se asombraba del giro extraordinario del destino. En la mansión Montfort, Henry Ashford se asomó a la ventana del despacho cuando vio la comitiva acercarse por el camino. El corazón le dio un vuelco. Una mezcla de orgullo herido y temor lo recorrió de pies a cabeza. Durante años, había gobernado la casa con mano firme, resistiendo la hostilidad de los vecinos y la indiferencia de la alta sociedad. Ahora, con la llegada de Isabel, sentía cómo la seguridad que había construido se desmoronaba ladrillo a ladrillo. El ama de llaves, la señora Brooks, se atrevió a entrar sin anunciarse. «Milord, el pueblo habla. El pueblo». «La duquesa está aquí». Henry no contestó. Se quedó mirando el tapiz de la pared, recordando la voz de Isabel, su promesa antigua de regresar. ¿Sería capaz de arrebatarle ahora lo único que le quedaba de su propia lucha? A media tarde, Isabel se presentó ante las puertas de la mansión. Su carruaje se detuvo junto al seto de rosas y descendió con la dignidad de quien ha enfrentado la tormenta y ha sobrevivido. Los criados, alineados en el vestíbulo, la observaron con una mezcla de respeto y recelo. Algunos eran viejos sirvientes de su familia y no pudieron evitar que la emoción les tiñera los ojos. «Vengo a ver al señor de la casa», anunció Isabel.
su voz cortando el silencio como un filo. La señora Brooks la condujo al despacho, donde Henry aguardaba junto a la chimenea. El ambiente era denso, cargado de recuerdos y reproches no pronunciados. Durante un instante, solo el crepitar del fuego llenó el aire. Su gracia, saludó Henry, con una inclinación medida. No esperaba su visita. No vine por cortesía, Lord Ashford. Vine por justicia, replicó Isabel, avanzando hasta quedar frente a él. Los ojos de Henry buscaron los suyos, tratando de descifrar la mezcla de emoción y resolución en su mirada. ¿Justicia o venganza?, preguntó, la voz cargada de un resentimiento apenas velado. No busco venganza, busco lo que es mío, respondió Isabel, sin pestañear. Le hago una oferta formal por la mansión Montfort. El precio que elija, la suma que considere justa. Puedo pagarla hoy mismo. Henry sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. Durante años había soñado con poseer esa casa, convertirla en símbolo de su triunfo sobre los prejuicios y la adversidad. Pero ahora, frente a Isabel, comprendía que su victoria había sido incompleta, que la mansión siempre le había pertenecido más a ella que a él. «La casa es mía», musitó, en un intento de aferrarse a su orgullo. «La compré con mi propio esfuerzo, soportando el desprecio de todos. Y yo soporté la humillación, la pobreza y el exilio», replicó Isabel, su voz quebrándose apenas. «Si cree que el precio es demasiado alto, dígalo, pero no niegue que, en el fondo, esta casa es tanto mi herencia como su conquista». La tensión era casi insoportable. Henry se apartó de la chimenea y caminó hacia la ventana, mirando los jardines donde un día vio jugar a Isabel de niña. «¿Cree que basta con dinero para borrar el pasado?», preguntó, con un dejo de amargura. «No, pero el dinero me da la oportunidad de elegir mi propio destino y de reparar lo que otros destruyeron», dijo Isabel. «No deseo su ruina, Lord Ashford, solo cumplir la promesa que hice a mi familia». Hubo un largo silencio. Henry apretó los puños, luchando con su propia impotencia y el torbellino de emociones que lo invadía. «¿Y si me niego?», dijo al fin. «Entonces seguiré luchando por lo que es justo. Pero no olvide que los tiempos han cambiado. Ahora tengo aliados, recursos y la voluntad de no rendirme jamás», contestó Isabel. Ambos se miraron, reconociendo en el otro la misma fuerza y obstinación que los había convertido en adversarios y, en otro tiempo, en algo más cercano a la admiración. El encuentro terminó sin acuerdo, pero la semilla estaba plantada. Isabel salió de la mansión tan erguida como había entrado, aunque por dentro un temblor la recorría. En el umbral, la señora Brooks la detuvo y le susurró al oído. Muchos aquí aún la recuerdan con cariño, su gracia. No todos estamos del lado de Lord Ashford. La noticia del regreso de Isabel y su intención de recuperar la mansión se extendió como un incendio. En la posada, los hombres discutían acaloradamente. «Siempre fue justa la señorita Isabel. Si alguien merece la casa, es ella», decía el herrero. «No olvide que Lord Ashford ha invertido y dado empleo a muchos», replicaba otro. Las mujeres se reunían en las tiendas, intercambiando miradas y opiniones. «Ojalá la duquesa recupere su lugar. Nos devolvió la esperanza», comentó la panadera. «Pero Ashford ha sido un patrón honesto. No sería justo echarlo ahora», señaló la costurera. El pueblo se dividió en bandos y la tensión creció con cada día que pasaba. Los niños jugaban a ser Isabel y Henry, representando la batalla por la mansión como si fuera un cuento antiguo. En su alojamiento temporal, Isabel repasaba los papeles y calculaba estrategias. Pero en el fondo, no podía dejar de pensar en Henry, en su soledad, en su obstinación,
en la sombra de dolor que había vislumbrado en su mirada. Sabía que la batalla por la casa era también una batalla por el sentido de quienes eran, por lo que habían perdido y lo que aún podían ser. Henry, en la penumbra de la mansión, caminaba de habitación en habitación. Cada rincón le recordaba el pasado, pero también el esfuerzo que había invertido para ser aceptado, para convertir el rechazo en pertenencia. La llegada de Isabel removía viejas heridas y despertaba emociones que creía sepultadas. Una tarde, mientras la lluvia tamborileaba contra los cristales, Henry encontró una carta de Isabel en su escritorio. Era breve, directa. Le ruego considere mi oferta, no por orgullo, sino por justicia. Estoy dispuesta a discutir los términos cuando lo desee. Isabel Montfort, duquesa de Devonshire. Henry apretó el papel entre los dedos, sabiendo que no podría ignorar el desafío. Porque en el fondo, la lucha por la mansión era también una lucha por el perdón, por la redención y quizá por algo más profundo que ninguno de los dos estaba dispuesto a admitir aún. Mientras el pueblo contenía el aliento, esperando el desenlace, Isabel y Henry sabían que el verdadero enfrentamiento aún no había comenzado. Y que cuando llegara, no solo el destino de una casa estaría en juego, sino el de dos almas marcadas por la pasión y el orgullo. Al caer la noche, la niebla volvió a envolver la campiña, ocultando en su espesura promesas incumplidas, heridas abiertas y la esperanza, tenue pero obstinada, de que todavía era posible un nuevo comienzo. El viento de la campiña se arremolinaba entre los robles centenarios, trayendo consigo rumores de disputas y de un destino en vilo. La mansión Montfort, más que nunca, era el centro de todas las miradas. No había semana sin que el carruaje de la duquesa de Devonshire cruzara el portón de hierro forjado, y cada llegada de Isabel era anticipada con expectación y temor. Allí, en la sala principal, se tejía la batalla más insólita que aquel lugar hubiera presenciado, la de dos voluntades, dos pasados, dos formas de entender el mundo. Isabel entró una tarde, escoltada solo por su secretario y la convicción de quien ya no se deja intimidar. Henry la aguardaba de pie, junto a la chimenea, con el ceño fruncido y las manos entrelazadas a la espalda. No esperaba su visita tan pronto, su gracia, dijo Henry, sin ceder en la rigidez de su postura. Y yo no esperaba que siguiera rechazando mi oferta sin argumentos sólidos, Lord Ashford, replicó Isabel, dejándose caer en un sillón con una elegancia indiscutible. ¿Acaso la tradición vale más que la justicia? Henry la observó largo rato, luchando entre la admiración y el resentimiento. La tradición es lo único que nos sostiene cuando todo lo demás se pierde, afirmó, la voz baja y grave. Sin ella, no somos más que hojas arrastradas por el viento. La tradición puede ser una jaula, Lord Ashford. Lo sé mejor que nadie. Isabel cruzó las manos sobre el regazo. ¿No ha pensado que a veces hay que romperla para que algo nuevo crezca? La sala vibraba con la tensión de su diálogo. A cada argumento de Henry, Isabel respondía con una pregunta, una duda, un desafío. Él, que había creído dominar todas las reglas del juego, se veía obligado a reconsiderar cada certeza. Los encuentros se repitieron día tras día, siempre bajo la atenta mirada de criados y aldeanos. Isabel acudía con contratos, propuestas y papeles, decidida a negociar en igualdad, desafiando las normas de género que dictaban que una dama debía callar y ceder. No entiendo por qué insiste en hacerlo usted misma, dijo Henry una mañana, tras revisar un documento. Podría enviar a un abogado o a un administrador. Porque nadie conoce este lugar, ni mi historia como yo, contestó Isabel, mirándolo a los ojos. Y porque una mujer puede y debe defender lo que es suyo. Henry enmudecía, cada vez menos seguro de sus propias convicciones.
comenzó a mirar a Isabel de otra manera, no solo como una rival, sino como una igual, incluso como alguien a quien respetar. Las conversaciones derivaban a menudo en discusiones filosóficas y personales. Una tarde, la tormenta golpeaba los ventanales cuando Isabel lanzó una pregunta al aire. ¿Qué le da verdadero valor a una casa? ¿El nombre en la escritura o los recuerdos que alberga? Henry respondió con franqueza inusitada. Durante años, pensé que bastaba con tenerla, pero cuando la soledad llenó los pasillos, entendí que el valor está en lo que uno construye dentro de esas paredes, y aún así, no sé si alguna vez será suficiente. Isabel bajó la mirada, suavizando el tono. Lo suficiente solo existe cuando uno se permite ser feliz, Lord Ashford. Tal vez ambos hemos luchado tanto por el pasado que hemos olvidado mirar hacia adelante. En el pueblo la tensión crecía. Los lugareños tomaban partido. Las discusiones llenaban la taberna y las cocinas. Unos apoyaban el retorno de Isabel, recordando su generosidad y justicia. Otros defendían a Henry, agradecidos por su trabajo y el empleo que había traído. Los niños seguían jugando a ser la duquesa o el lord, imitando los gestos orgullosos y las palabras encendidas que escuchaban a través de las puertas entornadas. A pesar de la hostilidad social, la admiración mutua entre Isabel y Henry iba en aumento, y con ella, una tensión emocional casi insoportable. La cercanía física se volvía peligrosa. Una mirada sostenida, un roce accidental de manos al compartir un documento, un silencio que duraba un segundo más de lo aceptable. Pero también estaban los obstáculos insalvables, el resentimiento del pasado, el juicio de la sociedad, el temor a perderlo todo una vez más. ¿Cree que podríamos ser algo distinto a enemigos?, preguntó Henry una tarde, con la voz cargada de vulnerabilidad. Isabel sostuvo su mirada, sintiendo un temblor en el pecho. No lo sé, pero tampoco quiero ser prisionera de lo que otros esperan de mí, susurró. He aprendido a luchar, Lord Ashford, y a veces la mayor batalla es contra uno mismo. Las noches se volvían largas y silenciosas para ambos. Isabel repasaba en su mente cada palabra, cada gesto, cada argumento. Henry, por su parte, recorría la mansión, incapaz de encontrar paz. Se preguntaba si su obstinación no era, en el fondo, miedo a rendirse ante un sentimiento más fuerte que el orgullo. En una de sus últimas reuniones, la conversación alcanzó un punto de no retorno. Si me vende la casa, ¿qué hará con su vida?, preguntó Isabel, con sincera preocupación. Henry la miró, desarmado. No lo sé. Tal vez por primera vez deba descubrirlo sin aferrarme a una casa o a un título. El silencio que siguió fue tan profundo como una confesión. El pueblo aguardaba. La tensión en el aire era palpable. Todos sabían que el desenlace de aquel enfrentamiento cambiaría para siempre el destino de Montfort, pero nadie podía imaginar cómo. Lo único seguro era que la historia de Isabel y Henry aún tenía muchas páginas por escribirse, y que la mayor de sus pruebas, y la más íntima, estaba a punto de comenzar. La mañana en que el escándalo estalló, la campiña entera pareció contener el aliento. Aún no habían sonado las campanas de la iglesia cuando el cartero, lívido, dejó caer sobre el mostrador de la posada un periódico de Londres. La herencia de la duquesa de Devonshire, legítima o escandalosa. Las palabras, impresas en tinta negra, corrieron de boca en boca con la velocidad de un incendio. Isabel, sentada a solas en su despacho, lo supo antes de ver el titular. El mayordomo apareció en el umbral, el rostro pálido. Su gracia debe leer esto. Ella tomó el periódico, el corazón golpeándole el pecho. El artículo, firmado por un periodista de reputación dudosa, insinuaba que la duquesa había sido manipulada en sus últimos días y que Isabel, valiéndose de su posición de confianza, había orquestado la herencia a su favor. Se citaban fuentes anónimas y se aludía a viejos enemigos de la familia Devonshire,
parientes lejanos, despechados por quedar fuera del testamento, y rivales que nunca habían aceptado la presencia de una Montfort en la cumbre social. Isabel apretó los labios, negándose a mostrar debilidad. Sabía que no bastaría con el silencio, ni con la dignidad. Las puertas que apenas había logrado abrir volvían a cerrarse de golpe. Cartas de invitación eran retiradas, miradas esquivas la seguían en el pueblo. Incluso antiguos aliados dudaban. «Han dicho que todo esto fue una artimaña», le confesó una tarde la señora Evers, temblorosa, «pero yo no creo ni una palabra». «Gracias», respondió Isabel con una serenidad forzada. «La verdad saldrá a la luz». Pero la verdad, en aquellos días, era frágil y traicionera. Los enemigos de la duquesa aprovecharon la ocasión. Primos, vizcondes y damas despechadas presentaron documentos y testigos falsos. El abogado de la familia fue citado en Londres, y los rumores crecieron hasta ensordecer toda otra noticia. El pueblo se dividió aún más. Algunos murmuraban que la fortuna de Isabel era ilegítima, otros defendían su honestidad. Los niños ya no jugaban a imitarla en la plaza, y los comerciantes dudaban antes de saludarla. En la mansión Montfort, Henry leyó la noticia con una mezcla de furia y desazón. Por semanas, había combatido sus propios sentimientos, alternando entre el rencor y la admiración hacia Isabel. Pero al ver su nombre arrastrado por el fango, una indignación ardiente se apoderó de él. «Esto es una infamia», dijo a su ama de llaves, arrojando el periódico sobre la mesa. «¿Cree usted, milord, que la duquesa está sola?», preguntó la mujer, cauta. Henry no respondió. Salió al jardín, la cabeza llena de recuerdos, la valentía de Isabel al enfrentarlo, su lucha incansable, la dignidad con la que había afrontado cada golpe. No podía permitir que la destruyeran de esa manera. No él, que la había visto renacer de las cenizas. Los días siguientes, Isabel fue citada por el notario y por representantes de la corona para declarar. Las audiencias en Londres se convirtieron en un espectáculo. En los pasillos del tribunal, las viejas enemigas de la duquesa cuchicheaban, seguras de su inminente caída. Una tarde, mientras Isabel respondía preguntas con voz firme, la sala se abrió de pronto. Henry Ashford, impecable y solemne, cruzó el umbral. Su sola presencia acalló los murmullos. «Señores», dijo, alzando la voz, «mi nombre es Lord Henry Ashford. He conocido a la señora Isabel Montfort desde hace años, en circunstancias que nos han enfrentado y, sin embargo, puedo atestiguar ante todos ustedes que su integridad y honor superan a los de cualquiera aquí presente». El silencio fue absoluto. El juez, sorprendido, asintió para que continuara. «No tengo interés personal en este asunto», prosiguió Henry, mirando a Isabel con una mezcla de respeto y algo más profundo, salvo el de defender la verdad. La duquesa de Devonshire fue una mujer de carácter férreo, imposible de manipular. Su decisión de nombrar heredera a la señora Montfort fue un acto de justicia, no de debilidad. Isabel, sentada en el estrado, sintió que la emoción la desbordaba. Las palabras de Henry eran un salvavidas en medio del naufragio, una afirmación pública que nadie podría ignorar. Los abogados de la parte contraria intentaron desacreditar a Henry, señalando su rivalidad pasada con Isabel, pero él se mantuvo firme. «Solo un necio puede confundir el rencor con la mentira», dijo, «y yo he dejado de serlo». El testimonio de Henry cambió el curso de la audiencia. Días después, la investigación concluyó. No existía evidencia de fraude ni manipulación. La herencia de Isabel fue ratificada por la justicia y su posición restaurada. La noticia se propagó con la misma rapidez con que había nacido el escándalo. El pueblo, testigo de la valentía de Henry y la dignidad de Isabel, empezó a mirar a ambos con otros ojos. En la taberna, los hombres discutían. No cualquiera defiende así a una mujer, y menos a una rival. Ni cualquiera resiste lo que la duquesa ha soportado. Las damas, en la iglesia, murmuraban con una mezcla de respeto y resignación. «Quizá nos equivocamos con Isabel. Hay algo en ella. Y en Lord Ashford».
En la mansión Montfort, Henry recibió una carta de Isabel. Era breve, escrita con una caligrafía firme. Gracias, su defensa fue más que un acto de justicia, fue un acto de nobleza. Isabel. Henry la leyó una y otra vez, sintiendo que un peso se levantaba de sus hombros. Por primera vez en mucho tiempo, sintió orgullo de sí mismo. Isabel, por su parte, supo que algo había cambiado. Ya no era solo la heredera inesperada, ni la mujer que luchaba contra la adversidad. Ahora, la sociedad la miraba con una mezcla de respeto y admiración, aunque el recelo nunca desaparecería por completo. En un baile celebrado poco después, Isabel y Henry coincidieron. Al encontrarse, hubo un momento de silencio cargado de significado. Él inclinó la cabeza. Ella le ofreció una sonrisa agradecida. No esperaba su apoyo, Lord Ashford. A veces, lo correcto es más importante que el orgullo, contestó Henry, con un brillo nuevo en la mirada. La música sonó, y ambos supieron que aunque los obstáculos no habían desaparecido, habían cruzado un umbral invisible. La sociedad, lenta pero inevitablemente, comenzaba a aceptar la dignidad de Isabel y la integridad de Henry. Sin embargo, el futuro seguía siendo incierto, porque en el juego del poder y el corazón, una sola decisión podría cambiarlo todo. Y el destino, aún, no había escrito la última palabra. El verano tardío cubría la campiña de una luz suave, y en el aire flotaba una extraña calma, como si la naturaleza intuyera que un ciclo estaba a punto de cerrarse. Isabel Montfort, ahora duquesa de Devonshire, paseaba sola por los jardines de la mansión que alguna vez fuera su hogar. La reciente tormenta de rumores y juicios había dejado cicatrices, pero también una inesperada paz. A cada paso, sentía menos peso sobre sus hombros y más el calor de una esperanza renovada. A lo lejos, distinguió la silueta de Henry Ashford, de pie bajo el viejo roble. No era el hombre orgulloso y seguro de sí mismo que la expulsó años atrás. Su porte había cambiado. La arrogancia había cedido lugar a una gravedad serena. Isabel se acercó despacio, los recuerdos latiendo entre ellos como un tercer corazón. Lord Ashford saludó, su voz apenas un susurro. Henry se volvió. Había en sus ojos cansancio, pero también una sinceridad desarmada. Su gracia, Isabel, respondió, dejando caer las formalidades. Durante un momento, ninguno habló. El silencio era denso, cargado de todo lo no dicho, de todas las heridas y el deseo de redención. No sé cómo agradecer lo que hizo por mí, dijo Isabel al fin. Su defensa fue más de lo que muchos habrían hecho. Henry bajó la mirada, incapaz de sostener la intensidad de sus palabras. No fue un sacrificio, fue lo correcto. Y, si soy honesto, también fue un modo de redimirme, confesó. Demasiado tiempo me aferré al orgullo, a la idea de que la justicia era simplemente un asunto de propiedad. Pero la verdad es que la casa nunca fue mía del todo, ni siquiera cuando la poseí. Isabel respiró hondo, sintiendo que una barrera invisible se desmoronaba entre ambos. Yo también he luchado con mi propio resentimiento, admitió. He perdido mucho, pero a veces lo que más duele no es lo que nos arrebatan, sino lo que dejamos de permitirnos sentir. Se sentaron en un banco de piedra, bajo la sombra del árbol. Henry se atrevió a mirarla, buscando en su rostro una señal de perdón. ¿Cree que algún día pueda perdonarme, Isabel? Ella no apartó la vista. Creo que ambos necesitamos perdonarnos a nosotros mismos antes que a los demás. Las palabras flotaron entre ellos, y por primera vez, Henry dejó caer toda defensa. He sido terco, injusto y, sobre todo, ciego ante lo que de verdad importa. Cuando le ofrecí la casa por primera vez, lo hice como un adversario. Hoy, tomó aire, la voz temblando apenas. Hoy quiero ofrecérsela como símbolo de reconciliación, no porque la deba, sino porque deseo que vuelva a ser su hogar, si así lo quiere.
Isabel sintió que el corazón se le llenaba de una emoción inesperada. Se levantó, incapaz de reprimir la ola de sentimientos. ¿Por qué ahora? Porque he comprendido que aferrarme a esta casa no me ha dado paz, ni dignidad, ni amor, respondió Henry, de pie ante ella. Y porque, aunque sea tarde, quiero ser digno de usted. En ese instante, la familia de Isabel apareció en la galería, observando la escena a distancia. Su madre, mucho más recuperada, se acercó despacio, el rostro iluminado por una paz nueva. Hija, dijo, tomando la mano de Isabel, el pasado nos ha enseñado mucho, pero el rencor solo prolonga el dolor. ¿No crees que es hora de mirar hacia adelante? Lord Montfort, por su parte, se acercó a Henry y le extendió la mano con gesto solemne. La verdadera nobleza no reside en el linaje, sino en las acciones. Gracias por su gesto, Ashford. Isabel, conmovida por el apoyo de los suyos, sintió que la última sombra de amargura se disipaba. ¿Y si intentamos algo diferente? Dijo, volviéndose hacia Henry. No como enemigos, ni como adversarios, sino como iguales, como aliados, quizá. Y su voz tembló por primera vez, como algo más. Henry sonrió, y en esa sonrisa, Isabel vio al hombre que había luchado y sufrido, pero también al hombre capaz de amar sin miedo. La sociedad no lo aceptará fácilmente, advirtió Henry, su tono ahora cargado de una ternura inédita. La sociedad no vivirá nuestra vida por nosotros, replicó Isabel, con la antigua firmeza en los ojos. Ambos se permitieron entonces una risa breve, casi incrédula, como si por fin comprendieran la magnitud de lo que podían ser juntos. Las noticias del gesto de Henry y la renovada unión de la familia Montfort circularon pronto por la campiña y Londres. Muchos se mostraron sorprendidos, otros escandalizados, pero la mayoría, en secreto, admiraba la capacidad de ambos para desafiar las convenciones y sanar viejas heridas. Esa noche, en la mansión, Isabel se asomó al balcón y vio a Henry en los jardines bajo la luna. Por primera vez en mucho tiempo, no sintió miedo al futuro. Sabía que aún habría obstáculos, pero también que, juntos, podían desafiar al destino. Porque cuando el amor nace del sacrificio y la vulnerabilidad, ni el juicio de la sociedad, ni los fantasmas del pasado pueden detenerlo. Aún quedaban preguntas por responder, caminos por recorrer y desafíos por enfrentar. Pero Isabel y Henry, por fin, estaban listos para descubrirlos, y así, mientras la campiña dormía y la luna brillaba sobre el tejado antiguo, una nueva historia comenzaba a escribirse. Una historia que, esta vez, les pertenecía solo a ellos. El sol de la primavera se filtraba entre los vitrales de la renovada mansión Montfort, arrojando destellos dorados sobre los salones que durante años habían sido testigos de orgullo, dolor y promesas. Isabel Montfort, duquesa de Devonshire por derecho y por destino, recorría las habitaciones con la serenidad de quien ha conquistado no solo un título, sino su propio lugar en el mundo. Cada paso era una declaración silenciosa. La historia no la había vencido, sino transformado. Las negociaciones entre Isabel y Henry Ashford se prolongaron durante semanas. No se trataba solo de papeles y cifras. Era la búsqueda de un nuevo equilibrio, de una alianza donde ninguno cediera la dignidad conquistada a fuerza de sufrimiento. Henry, marcado por sus propios errores y redimido por su sacrificio, aceptó sentarse a la mesa con Isabel como igual. ¿Teme que, al unir nuestras fortunas, el mundo vea esto solo como un pacto de conveniencia? Preguntó Henry una tarde, mientras la lluvia golpeaba los cristales del invernadero. El mundo siempre encontrará motivos para murmurar, respondió Isabel, mirándolo con franqueza. Pero por primera vez no me importa. No haré concesiones, ni por miedo, ni por costumbre. Si vamos a construir algo,
será en igualdad. Henry asintió, admirando la convicción de Isabel. Había aprendido a ver más allá de la rivalidad y el resentimiento. Ahora, la respetaba y amaba precisamente por su fortaleza. Las conversaciones se sucedieron entre despachos, jardines y paseos al atardecer. Hablaron de tierras, de administración, de proyectos para el pueblo y, sobre todo, de cómo transformar la mansión Montfort en un símbolo de renovación. Isabel propuso abrir una escuela para niñas, una biblioteca pública y organizar encuentros donde las mujeres pudieran aprender a administrar sus bienes. No quiero ser solo la duquesa que heredó fortuna, dijo Isabel, con el rostro iluminado por una pasión nueva. Quiero demostrar que una mujer puede ser cabeza de familia, gestora, y aún así amar sin renunciar a sí misma. Lo logrará, respondió Henry, con una sonrisa leve. Nadie mejor que usted para desafiar las reglas. La decisión final se tomó una tarde luminosa, bajo el viejo roble del jardín. Sin testigos ni solemnidad excesiva, se dieron la mano como socios y amantes. ¿Estás lista para soportar las miradas y los juicios?, preguntó Henry, la voz cargada de ternura. Lo estoy desde hace años. Pero ahora, por fin, no estaré sola, contestó Isabel, entrelazando sus dedos con los de él. La noticia de la unión de Isabel y Henry se propagó primero por la campiña y luego por Londres. El pueblo, que había vivido dividido entre viejas lealtades y resentimientos, celebró la noticia como una victoria colectiva. Hubo campanas, flores en las ventanas y un gran banquete en la plaza. Los aldeanos, muchos de ellos antiguos criados de los Montfort, saludaban a la nueva duquesa y al lord con un respeto renovado. La casa vuelve a ser un hogar, decía la señora Evers, limpiándose las lágrimas de alegría. Los niños, que antes imitaban disputas, ahora corrían por los jardines jugando a construir puentes y a escribir nuevas historias. La alta sociedad, por su parte, no pudo evitar rendirse ante la dignidad de Isabel y la integridad de Henry. El ejemplo de una mujer que no solo había recuperado su nombre, sino que había impuesto su voluntad en un mundo dominado por hombres, se convirtió en tema de conversación en clubes y salones. Las damas empezaron a pedir consejo a Isabel, los caballeros a respetar sus opiniones. En la primera gran recepción celebrada en la mansión, Isabel llevó la voz cantante. Vestida con elegancia sobria, recibió a nobles y comerciantes, a vecinos y antiguos adversarios. Henry permanecía a su lado, no como sombra ni como dueño, sino como compañero. Durante el brindis, Isabel alzó su copa y miró a los presentes. Hoy celebramos no solo la unión de dos familias, sino el inicio de una nueva era. Honraremos el pasado, pero construiremos el futuro en igualdad y respeto. Que la mansión Montfort sea símbolo de que nada está perdido cuando hay valor y voluntad para cambiar. Las palabras, sencillas pero firmes, arrancaron una ovación. En ese instante, Henry supo que, más allá del amor, lo que compartían era una visión y un propósito. El orgullo se mezcló con la ternura al mirar a Isabel, consciente de que juntos podían desafiar incluso las tradiciones más antiguas. La vida en la mansión recuperó su antiguo esplendor, pero con un aire distinto. Isabel dedicó tiempo y recursos a la escuela y la biblioteca, inspirando a otras mujeres a reclamar su derecho a decidir. Henry, por su parte, se convirtió en un administrador moderno y justo, aprendiendo a escuchar y a ceder. Por las noches, cuando el bullicio se apagaba y la casa quedaba en silencio, Isabel y Henry compartían confidencias junto al fuego. Nunca imaginé que podríamos llegar hasta aquí, susurró Henry, una noche. Yo sí, dijo Isabel, con una sonrisa tranquila, porque el amor, cuando es verdadero, no teme al cambio ni a la igualdad. Así, bajo la luz de una nueva primavera, la mansión Montfort renació. El pasado fue honrado, pero no encadenó a sus habitantes. Isabel
duquesa por derecho propio y por amor, redefinió el papel de la mujer en la nobleza, y junto a Henry inició una era en la que la historia no era solo un peso, sino una promesa de futuro. Y así, mientras las campanas repicaban en la aldea y el horizonte se abría lleno de posibilidades, Isabel y Henry caminaron juntos hacia la vida que ambos, por fin, merecían.